Buenas, estamos en una nueva charla y en esta ocasión vamos a hablar del pie y los estudios biomecánicos. Y para ello hemos traído una experta en el tema, que es podóloga, y ella se llama Clara. Va a pasar a presentarse para que podamos conocerla un poco más y todos los consejos y las recomendaciones que nos va a dar. Hola, yo soy Clara Sánchez, podóloga especialista en biomecánica en Talavera de la Reina. He estudiado formación especialista en biomecánica y en deportiva, en investigación, y actualmente estoy además haciendo un doctorado en salud y motricidad humana. Qué interesante. Bueno, ¿y qué es lo que te gusta de tu trabajo? La verdad que me gusta todo, porque al final es verdad que la especialidad de biomecánica me apasiona, pero también el compaginarlo con lo que es la quiropodia, eliminación de callos y dureza, te hace vivir otras cosas que no te las da solo la biomecánica. Así que todo mi trabajo me encanta. Me gusta, ¿no? Bueno, y para todas las familias que nos están escuchando, vamos a darle una definición de lo que es la biomecánica en la marcha humana, para que entiendan de qué vamos a hablar hoy aquí. Bueno, pues la biomecánica es el estudio del movimiento del cuerpo, cómo se adapta toda la presión que ejerce nuestro cuerpo sobre el suelo, tanto quieto como en movimiento. Y según esa adaptación nos puede producir cosas buenas o cosas malas, que nos pueden dar lugar a dolor o a deformidades. ¿Y qué importancia tiene el pie en la marcha humana? ¿Qué función tiene? Es lo principal para poder caminar, para poder mantenernos de pie erguidos, para poder soportar peso, para poder hacer actividades de la vida diaria. El pie es el primero que ponemos delante para poder comenzar desde por la mañana a levantarnos. Por lo tanto, es muy, muy importante. Es bastante importante, ¿verdad? Y a ver si después de la charla que vamos a hacer hoy aquí con estas recomendaciones, pues nos queda un poco más claro de la importancia que tiene el pie. Y bueno, ¿en qué consiste un estudio biomecánico? Para aquellas personas que nunca se han hecho un estudio, ¿en qué consiste? Así a grandes rasgos, de manera general. Pues en estudio biomecánico lo primero que se realiza es una anamnesis del paciente, o sea, explicas toda tu historia, tu evolución, si has tenido un tratamiento y qué es lo que te pasa. Una vez sabiendo qué es lo que te pasa y cuándo te pasa, se valora también el tipo de paciente, si es un niño, si es un adulto, si es un corredor, si es un anciano. En función a eso se hacen unas pruebas específicas, unas valoraciones y unos test de movilidad articular y muscular. Y además se valora, yo en mi caso, con una plataforma de presiones que nos indica más aún, en más exactitud numéricamente, lo que está ocurriendo en el cuerpo, tanto cuando se mueve como cuando está quieto. ¿Y cuándo recomendarías hacer un estudio de la pisada a una persona? Un estudio de la pisada debería hacerse al menos una vez en la vida, cualquier persona. Mucho más si sospechamos de tener un desgaste raro o diferente en el calzado al caminar o si practicamos un deporte y nos ocurre algo, una sobrecarga o una inestabilidad. Si nos encontramos algo raro, antes de pensar que somos nosotros, también podemos pensar que puede ser nuestra biomecánica la que nos lo provoque. Entonces, yo recomiendo al menos una vez al año acudir al podólogo, porque así te hace revisiones de manera que previenes posibles problemas. La prevención es mucho más importante que el tratamiento, para mi opinión, porque si prevenimos que ocurra el problema, no hace falta tratarlo. Hay muchos casos que me vienen de adultos que se podía haber prevenido desde la infancia. Si ese ese adulto hubiera venido de niño, estaría muchísimo mejor de mayor. Sí, además es verdad que el cuerpo cambia. A veces me dicen en consulta, bueno, pero si esto a mí no me pasaba antes o por qué. Bueno, porque el cuerpo también va cambiando según las posturas que vas adquiriendo. Si has tenido alguna lesión previa, es decir, que las cosas van cambiando y por lo menos trabajar desde la prevención significa eso, que por lo menos una vez al año veamos los parámetros normales de tu cuerpo y consideremos si ha habido un cambio o no y si hay algo que puede influir para el día de mañana provocarte una mayor lesión, ¿no? ¿Y qué beneficios tiene para la salud realizar este tipo de mediciones? ¿Qué beneficios tiene en concreto? Aparte de la prevención, ¿tiene algunos otros beneficios? Tiene beneficio a nivel de la salud, mejora la calidad de vida de la persona, te evita estar mal en tu trabajo o en el colegio, te evita estar mal ya no a nivel de dolor, sino a nivel social. Tengo personas a las que el hecho de tener una bala biomecánica les causa también un problema de complejo, un problema físico, incluso a nivel de peso, porque al final si tú te encuentras mal, te duele algo, dejas de hacer deporte, da igual la edad, eso empieza un ciclo que se vuelve en un círculo vicioso
que no sabes dónde parar. Y una de las cosas que debería saber mucha gente es que a lo mejor el inicio de ese ciclo puede ser el podólogo, el estudio biomecánico. Corrigiendo desde ahí evitamos caída, evitamos fatigas prontas, evitamos cansancio excesivo y con eso ya fomentas más la movilidad, la actividad y el deporte. Sí, que al fundamental lo que basamos esto es decir que si tú tienes una buena fluidez en el movimiento, vas a poder realizar los movimientos sin problema y vas a evitar eso, esos parones que a veces se hacen por molestia, por fatiga muscular, ¿no? Y que desencadena, porque siempre hablamos de un enfoque global, ¿no? Es decir, no estamos tratando un pie, estamos tratando una persona que tiene un contexto, que tiene al final un cuerpo y una cabeza, ¿no? Entonces, y una mente, ¿no? Que procesa esa información. Entonces, es importante tener en cuenta que quizá, como bien dice, el primer paso era ir al podólogo y ver cómo está su cuerpo y en función de eso, pues, hacer otras valoraciones. ¿Y existen diferencias si se hacen estudios a niños, a adultos, a deportistas? ¿Hay alguna diferencia? Sí, hay diferencias, por supuesto. Al final se hace una valoración de todo el miembro inferior, a veces también de columna, en función a si ves alguna disfunción que pueda afectar desde la columna, pero son diferentes porque al final ellos mismos son diferentes, la actividad es diferente, el calzado también, los objetivos en la vida son distintos. Entonces, sí que hay cosas muy básicas que hay que tener y valorar en todos, en todo tipo de pacientes, pero también a nivel específico. Yo, por ejemplo, en consulta, además, a unos test más específicos con unos aparatos a niños para valorar su equilibrio, su adaptación al suelo. También, si es corredor, tengo unas pruebas que puedo hacer análisis de la carrera más exhaustivo, más en concreto, con unos software y unas máquinas específicas para valorar la carrera. Entonces, en función al objetivo de esa persona, va a ser diferente también la exploración. Qué interesante, porque eso es una de las cosas que quizá a veces la gente no se da cuenta que el objetivo también va a marcar un poco el cómo va a ser ese tratamiento, si además ese objetivo es alcanzable o no. Y a veces el compartirlo con un profesional te puede dar unas pistas si realmente ese objetivo es alcanzable o no en el momento en el que estamos, en el estadio que está, si hay alguna lesión o no, ¿no? Entonces, los objetivos yo creo que es algo que es fundamental para poder entrar en ese plan de acción y poder llevar un tratamiento adecuado, ¿no? ¿Y qué tipo de personas suelen acudir a tu consulta para hacer los estudios biomecánicos? ¿Qué tipo de perfil suelen ver? Por supuesto, acude cualquier tipo de persona, pero lo que más me suele venir son deportistas de cualquier edad, o sea, deportistas también niños o deportistas adultos o mayores. Deportista porque al final es mi especialidad y en la zona donde estoy, en Talavera de la Reina, solo estoy yo especializada en ello. Me viene cualquier otro tipo de persona, pero sí que es verdad que cuando tú al deportista lo tienes controlado, como yo digo, ya tienes controlado todo el mundo, porque al final son los que más horas echan, más fatiga más fatigan a sus pies, a sus piernas, a todo su sistema muscular. Y entonces, si controlas a ellos, pues te controlas a todos. ¿Y qué otras personas te gustaría que acudieran a consulta y crees que es importante que se dieran cuenta de la importancia que tienen los estudios biomecánicos y a día de hoy siguen sin ir lo suficiente, ¿no? Para hacer estos estudios. Pues quizás serían los niños, porque si desde pequeño vemos qué ocurre, cuando va creciendo ese niño, va creciendo o mal o bien. Si no tiene ninguna corrección, puede crecer mal, pero si tiene la corrección, va a crecer bien. Además, si por el contrario viene y está bien, se le va a decir, aquí no hay que tener miedo a ir a consulta y sí o sí te van a poner un tratamiento, sí o sí te van a poner un defecto. A mí me vienen niños o adultos en los que no necesito un tratamiento, simplemente le doy una revisión anual por si ha ocurrido algo durante ese tiempo, ese año en su vida que ha podido sacar un problema, pero si no tiene problema yo no hago ningún tratamiento, que también es posible. Me gustaría que vinieran más niños porque sabes que la evolución va a ser muy favorable porque cuando tratas en crecimiento siempre es mucho más bonito porque vamos viendo cómo va progresando todo, la familia en conjunto. Cuando ese niño se cae ya no se cae, cuando ese niño tiene complejo y deja de tenerlo, inseguridades. Entonces quizás sería el paciente pediátrico el que de manera preventiva, si acudiese más, sería estupendo. ¿Y cuáles son las lesiones más frecuentes que aparecen cuando no hay una buena pisada, cuando no hay una armonía en el movimiento? Bueno, al final lesiones y patologías existen infinitas, son infinitas.
y es complicado decir cuál es la que más, porque cada persona es un mundo y no me paro a pensar en ello. Sí que es verdad que lo más conocido es la típica fascitis o metatarsalgia, que está muy generalizado. Esa palabra es muy general. Hay que tener muy en cuenta ir en el momento de tener ese problema, un dolor en el talón o un dolor en el antepié, acudir a un profesional especialista en ello, un podólogo especialista en biomecánica, para que te valore hasta qué punto tienes esa patología, porque esos metatarsalgia y fascitis son palabras demasiado generales a veces que pueden desencadenar otra patología diferente aunque esté en la misma zona. A veces nos puede doler en un sitio, pero el dolor se está provocando en otro lado. Lo que es el problema se está provocando en otro lado. Entonces, si te valora alguien que entiende de ello, siempre la solución y el desenlace a positivo va a ser antes. Y quizás será eso, el dolor de talón y de antepié, lo más común. Así es. Y bueno, como eres una persona muy emprendedora y activa en las redes sociales y demás, ¿qué proyectos tienes así ahora mismo con respecto a la promoción de la salud y alguno que otro que tengas en mente que quieras compartir con nosotros para dar más a conocer la profesión? Bueno, yo comencé en las redes sociales porque me parece importante estar donde la gente busca. La gente a día de hoy busca en Internet. Si no estás ahí, no te pueden encontrar. Por eso comenzó todo. Una vez que comenzó y vi que tenía bastante aceptación y que a la gente le gustaba, te obligas un poco a estar ahí a su servicio, a sus necesidades y a sus dudas, para saber dónde ir, para ir un poco más seguro, ya que el podólogo es una imagen aún que no está muy metida en la cabeza de la población general, no estamos dentro de la seguridad social, por lo que entonces no es una cosa que tú lo tengas como algo habitual, a no ser que te haya tocado o que tengas familiares que sí. Es una manera, el hecho de estar en las redes sociales, de que llegar a todos los públicos o a públicos que estén buscando y de esa manera encontrarte. Ahora mismo, actualmente, además, he hecho un convenio con Decathlon en Talavera de la Reina, de forma que puedo informar sobre la salud todos los meses, una vez, un sábado al mes, dando una charla allí, además de recomendarles materiales o calzado específico que puedan tener ellos en función a sus necesidades. Me parece bastante importante porque así cuando tú vas a esa tienda especialista en deporte o ya sabemos todos que venden un poco de todo, cuando vas buscando algo en concreto, si detrás de eso que te dicen hay un profesional formado, capacitado, con conocimiento real de ello, vas a acertar mucho más. Entonces, de esa manera, las personas que trabajan en Decathlon saben que cuando le llega un paciente al que yo puedo atender, me lo derivan, así están conmigo, puedo yo decirle qué ocurre y acertar antes en su solución. De hecho, una de las cosas que a lo mejor hay personas que no saben es que gracias también a los estudios biomecánicos podemos asesorar con qué tipo de calzado le viene mejor a la persona según el tipo de actividad que tiene. De hecho, yo muchas veces los estudio según la actividad que hacen. A veces están justo que quieren cambiar de zapatilla y les doy esas recomendaciones en función de también cómo es su pisada, cómo es su patrón de marcha al correr, al caminar. Es decir, que ahí también hacemos una función importante de asesoramiento, que quizá la gente eso no lo tiene en cuenta. Y si estás especializado en el tema de biomecánica en el deporte, ahí hay un buen punto, porque hay veces que la zapatilla no te acompaña y tú puedes trabajar otras muchas cosas, como puede ser técnica de carrera, ejercicio, y a lo mejor también lo que puede estar fallando es la zapatilla. O sea que un punto. Efectivamente, al final tú le puedes pedir al que te vende el calzado que conozca las características del calzado, pero no que conozca para qué patología están indicadas. Por lo tanto, si tú vas primero a un podólogo que te dice qué tipo de características debe tener tu calzado y luego vas a comprarte la zapatilla con esas características, está claro que es un dinero que vas a acertar. No es ir a ciegas, no es comprarte una zapatilla y decir esta marca no vale. Además, cada vez las marcas fabrican más modelos diferentes. Una misma marca puede tener zapatillas malas y zapatillas buenas. Al final, ¿dónde aciertas? Pues aciertas yendo a la persona que entiende de ello y que va a conocer tus pies, va a conocer tu cuerpo en tus piernas, tu adaptación y así poder decirte realmente qué te pasa. Que no estamos hablando de pronadores, supinadores, pisada neutra, no, estamos hablando de que al final cada persona tiene un patrón diferente, tiene un peso, tiene un ritmo de actividad,
tiene una serie de entrenamientos y todo eso al final tienes que unirlo con esas características que tiene la zapatilla. Entonces un combo es las características biomecánicas de la persona y las características técnicas de la zapatilla. Y ahí es cuando fluye, ahí es donde tenemos realmente relevancia la ayuda del profesional para decir, hey, que esta es la que te viene bien a ti, pero que a lo mejor a tu compañero no. Porque hay veces que dicen, no, es que mi compañero con el que salgo a correr usa tal zapatilla, pero yo la he probado y no me va bien. Porque, claro, es que son personas diferentes. Entonces ahí... Efectivamente. Lo que se tiene que entender y tener claro es que el podólogo es como un médico especialista en el pie. Por lo tanto, va a valorar si te has tenido una cirugía, si has tenido una lesión, si tienes alguna insuficiencia, si tienes algún problema o la propia actividad que vas a realizar. Tiene en cuenta todos los factores que necesitas para esa recomendación. Entonces, no hay otra persona que te lo pueda hacer mejor que el que se especializa en ello. Y que además eso repercute después en todo el cuerpo. No estamos hablando solamente de lo que te puede hacer el calzado en cuanto a que te quede más justo. No. Es que eso después tiene un impacto en cómo tú ejecutas la técnica al correr o bueno, ya depende del deporte que sea, ¿no? Y bueno, alguna anécdota curiosa, o que seguro que tiene porque se te ve inquieta, alguna anécdota curiosa o simpática que quieras compartir con nosotros que esté relacionado con este tema que estamos hablando. Bueno, pues a ver, anécdotas muchas, en consulta te pasan muchas cosas, bastante bonitas también, porque al final te acabas riendo, pero son cosas bonitas. Me hizo gracia, pues no hace mucho, vino a consulta un hombre que me encantó, que vino para asesoramiento de calzado. Es un hombre que siempre ha hecho deporte, pero que ahora ya se ha jubilado, ha dejado de practicar el que le gustaba porque se lo ha prohibido el médico y le ha mandado a andar. Y el hombre eso de andar le aburre mucho. Encima le duelen los pies caminando. Entonces vino a explicarme que él las zapatillas de deporte las odiaba, que no le gustaban nada, que cómo hacían ese tipo de zapatillas para caminar o correr cuando eso es mucho más incómodo que lo que él se ha puesto toda la vida. Y entonces me trajo el calzado que él utilizaba para hacer deporte y para salir a andar. Y era un calzado muy fino, muy rígido, que pesaba, pero hay que entender también que tú, a lo mejor otra persona diría, wow, es que con eso no te lo puedes poner, eso no lo uses, eso no, que era lo que le había dicho su médico, era lo que le había dicho su mujer, sus hijos, pero al final yo entendí que ese hombre, su pie estaba adaptado a ese calzado y no hay que verlo como qué hombre más tonto, sino realmente nos está dando una lección de que su pie está mucho mejor adaptado que el nuestro, se acerca mucho más al suelo y tiene mejor propiocepción. ¿Qué acabé haciendo? Al final llegamos a un punto en común, porque es verdad que ese calzado tampoco es bueno para él, porque se le sobrecargan los gemelos, porque la suela no está preparada para ello, pero llegamos a un punto en común buscando una zapatilla en la que tuviera poca amortiguación, porque él no la necesitaba, y que no pesara tanto ni fuera tan rígido. Buscamos para caminar una zapatilla de pádel. La zapatilla de pádel te proporciona poca altura, poco drop, poca amortiguación, te agarra bien al suelo y la suela no es muy blanda, es más bien rigidita, y para lo que él buscaba conseguimos su solución. Al final se trata de escuchar y de estar pendiente del problema, de todas las personas que acuden a nuestra consulta, somos sanitarios, tienen un problema. Entonces hay que solucionar su problema, no darle otro, sino llegar a un acuerdo con ello y solucionarlo. Y fue bastante curioso porque al principio me impactó y digo, ay madre, ¿qué hago con este hombre? Porque me está diciendo que no le vale ninguna y que le vale eso, pero al final conseguimos ponernos de acuerdo. Sí, además es bonito cuando llega esa conexión y tú, la Sí. hemos llegado a crear algo en conjunto, porque al final es una pauta que al final entre ambas personas pues se pueden aunar, ¿no? Y bueno, dos ideas importantes que quieras destacar de este tema y que a lo mejor o hayamos comentado o no, pero dos ideas claves que te gustaría que las familias entendieran con respecto a lo que es los estudios biomecánicos. Dos ideas claves. Una, solo te lo puede realizar un profesional cualificado para ello, que es un podólogo experto en biomecánica, en el movimiento humano, porque va a ser el que va a entender cómo se está adaptando todo tu cuerpo al suelo, tanto en movimiento como quieto. Eso es fundamental. Y dos, ante cualquier duda de que puedas tener un problema caminando, acude a un podólogo. Va a ser el que te va a explicar qué está pasando en tu cuerpo y cómo solucionarlo. Hay veces se viene ya a consulta cuando a lo mejor ya llevan tiempo y lo que ocurre es que a veces los problemas se han cronificado. Entonces, bueno, en ese sentido sí que
debemos hacer una divulgación de si ya tienes alguna molestia, ve cuanto antes, no lo dejes pasar, porque al final el movimiento es salud y cuando hay algún bloqueo, alguna rigidez, eso va a ir repercutiendo a nivel global en el cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que ha quedado bastante claro cómo es la clave nuestra premisa, que es la prevención, que acudan cuanto antes. Y bueno, esta pregunta te la voy a hacer aparte, ¿vale? Porque hemos hablado de este tema, pero bueno, como eres una persona tan emprendedora y que se te ve con ese entusiasmo y tanta energía y tanta pasión en lo que haces, ¿algún consejo que quieras dar a compañeros de profesión o personas que nos dedicamos al tema de la salud en este mundo de emprender, ¿no? Porque, bueno, creo que a veces necesitamos esos consejos para un poco avanzar y personas que a lo mejor o bien tengan que comenzar esta andadura como personas que ya llevamos tiempo y a veces necesitamos ese clic de innovación, de emprender. Bueno, ¿qué recomendaciones daría o qué consejos daría a esas personas que quieren emprender, ¿no? Pues creo que una de las cosas fundamentales es valorarse a uno mismo, pero valorarse de verdad, de saber qué es lo que sí puedes dar o no puedes dar. Y si lo quieres dar, formarte en ello. Si nos valoramos, al final es un bien que nos hacemos todos unos a otros. Valorando la profesión, nos valoramos a nosotros mismos. Y si nos valoramos a nosotros, los demás también podrán hacerlo. Es importante ser seguros a la hora del trabajo y, por supuesto, formarse en ello, no inventar nada, pero a la vez el que entienda de verdad salga ahí y lo demuestre y con sus pacientes se lo sepa mostrar, porque eso va a ser lo que dé confianza de cara al futuro a las personas que acudan a consulta de un podólogo y vayan hablando a sus respectivos familiares o amigos de lo que es un podólogo y de lo que hacemos. Qué interesante. Y bueno, para aquellas personas que nos estén viendo bueno, que quieran saber dónde te encuentran, tanto físicamente como en redes sociales y te puedan seguir, ¿dónde estás? Yo estoy en Talavera de la Reina, Toledo, y mis redes sociales son Clara Sánchez Podóloga, todo seguido. Mi clínica se llama Centro Avanza y también puedes buscar las redes sociales de Centro Avanza CS, de Clara Sánchez. Para cualquier cosa que necesitéis o duda, siempre vamos a estar ahí. ¿Y en tu centro qué más servicios ofrecéis? Aparte En de mi centro podología. además, sí, eso es. En mi centro además tenemos el servicio de nutrición, asesoramiento de nutrición, educación nutricional y clínica, nutrición deportiva, que es una chica que se llama Silvia Brasero, y logopedia, formando desde atención temprana a todos los problemas de habla o de deglución, atípica y demás. Fíjate, avanza porque además es así, el trabajo combinado con otros profesionales al final hace que podamos actuar de manera más global en las personas y es un beneficio incalculable. Así que, bueno, ha sido un auténtico placer, Clara, tenerte aquí. Tenía ganas de poderte entrevistar porque ya no solamente es lo que se dice, sino cómo se dice. Y me encanta poder elegir ciertas personas que demuestran esa actitud y esa energía por la profesión que tenemos mucho que hacer y promocionar y ya veo que encima con el tema de las charlas que hacen Decathlon estás ahí, no solamente te quedas en tu consulta, sino que sales y buscas que al final las personas tengan esa información de valor y la verdad que te lo agradezco como compañera y es un placer que sigas así. Un Y placer que me ofrezcas esta oportunidad de dar a conocer nuestra profesión, de conocernos nosotras, que también es bueno conocer a compañeros, y de ofrecer esta ayuda de conocimiento de manera gratuita y de manera, vamos, sin nada a cambio. Gracias. pues muy bien, pues seguimos en contacto y seguimos por las redes y ha sido un auténtico placer. Hasta aquí la charla de hoy.